otros no. Se cumplirá toda. Ni una jota ni una tilde pasará. Todo se cumplirá. Por eso que es digna también de ser recibida por todos. Daniel 12, versículo 1 en adelante vamos a leer en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. 2 puntos. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. 2 puntos, punto y coma, dice. Pero en aquel tiempo, los peros de Dios son interesantes, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, coma, todos los que se hallen escritos en el libro. La cita referencial está en Apocalipsis 12:7 igual. Y sigue diciendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán estos despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y añade, y confusión perpetua. Sigue diciendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentarán. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Escuche bien. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Punto y coma, dice después. Pero los impíos procederán impíamente. Y añade, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Poderosa vida ya ha cautivado nuestro interés, Señor Jesús, pero en esta tarde, más que cautive nuestro interés, queremos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y abre nuestro entendimiento, Señor Jesucristo, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, para que podamos comprender tu bondad y tu palabra y tu plan, Señor, para con la humanidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Siempre es bueno que la iglesia acompañe la predicación. ¿Con qué podríamos acompañarla? Con el amén. ¿Y con qué más? Con clamor. Muy bien, gracias a la iglesia que está enseñadita. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero apuntar a lo mejor con la ayuda del Señor a dos cosas en esta oportunidad. Una, quiero decir esto después vamos solamente a leer para ir explicando algunas cosas en el Señor.
La interpretación de las profecías, hay varias formas de cómo poder interpretar la profecía bíblica, ¿ya? Quiero solamente referirme a dos, porque sería solamente entrar en detalles teológicos, hablar más de eso, pero hay una interpretación, ¿no es cierto?, que es donde se espiritualiza todo, ¿ya? Por lo tanto, todos los eventos que son proféticos serían meramente, ¿no es cierto?, una situación que ocurre en la mente de la persona, en el alma de la persona, o no constituyen hechos reales, sino que son tiempo y que pueden, ¿no es cierto?, ser, digamos, conocidos, entendidos por cada uno. Por ejemplo, esta expresión, cada uno está viviendo su propio infierno, espiritualizando el infierno, ¿no es cierto?, en que la persona cuando está pasando algo mal, está viviendo un infierno. O el único infierno que vamos a vivir es lo que estamos aquí en la tierra. Todo se paga aquí en la tierra. Entonces se espiritualiza un poco lo que la Escritura menciona. Esa es una manera de interpretar la palabra del Señor. Hay grupos religiosos, ¿no es cierto?, que la interpretan de esa manera, la palabra del Señor. Pero, y a esto quiero referirme, pero nosotros en el Señor Jesucristo miramos la profecía bíblica, la escritura de la palabra del Señor, no como algo que solamente es una muestra o algo espiritual, ¿no es cierto?, que espiritualizarla toda, ¿no? Sino creemos, ¿no es cierto?, en lo que la palabra de Dios, que las profecías se cumplen en forma literal, ¿ya? ¿Ya? Escritural, literal, ¿no es cierto?, gramático, escritural creo que se llama teológicamente, ¿no es cierto?, la interpretación de la palabra del Señor, que está de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que yo siempre he compartido y también con los hermanos. En el Instituto Bíblico también, ¿no es cierto?, se ha hablado de esto, los que han estado en el Instituto Bíblico y han tomado lo que es escatología, han, ¿no es cierto?, visto esto. Y allí, ¿no es cierto?, vemos, y uno siempre ha visto que los mismos intérpretes bíblicos en las Escrituras, ellos no espiritualizaron el cumplimiento de las profecías, sino que las entendieron que eran, ¿no es cierto?, de cumplimiento en forma literal, ¿ya? El mismo caso de Daniel. Daniel, cuando, ¿no es cierto?, interpreta, estaba leyendo al profeta Jeremías en su tiempo. Él, ¿no es cierto?, al leer al profeta Jeremías, él se da cuenta de que Jeremías decía, ¿cierto?, 70 años había de cautiverio, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Y desde que se dictó la profecía o cuando el pueblo salió desde de su tierra a Babilonia, ya se estaban cumpliendo los 70 años. Por eso es que, si no me equivoco, en el capítulo 9 es donde Daniel ora por su pueblo. Y, ¿no es cierto?, y aquí uno vuelve a decir, mire, aquí lo que estoy diciendo, 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel, mire lo que dice, miré atentamente en los libros en número, fíjese, de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y ese tiempo se estaba cumpliendo justamente en la fecha de él. Y él dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Sigue añadiendo, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Profeta de Dios, interpreta literalmente la profecía. Amén. Y eso se estaba cumpliendo, y así con la ayuda del Señor. Más aún, todos los apóstoles, ¿no es cierto?, los apóstoles del Nuevo Testamento también hacen lo mismo, porque cuando se le pregunta incluso los mismos sacerdotes, al Sanedrín de aquel entonces, ¿dónde iba a nacer el Cristo? ¿Qué dice la Escritura? En Belén de Judea. ¿Por qué?
así está escrito por el profeta. Oseas creo que había escrito que iban a ser en Belén. Si nosotros interpretáramos eso espiritual, Jesús podría haber nacido en cualquier ciudad, ¿no es cierto? Porque como era espiritual, así que en cualquier ciudad sirve. Pero la profecía decía en Belén. ¿Dónde nació el Señor? Literalmente en Belén de Judea. Y aún la Escritura dice en otro de los salmos, de Egipto llamé a mi ungido. ¿Dónde vivió los primeros años nuestro Señor Jesucristo? En Egipto. Y a la edad ya de 10 o 12 años vuelve otra vez. ¿Volvió a la ciudad donde vivía antes? No, sino que volvió a Nazaret. Porque la Escritura decía que tenía que ser llamado. ¿Se cumple literalmente la palabra de Dios? Amén. Quiero dar esos ejemplos porque aquí podría estar largamente, pero para que ustedes, porque ustedes se van a encontrar, las personas también nos encontramos de repente, ¿no es cierto?, con que se espiritualiza, ¿no es cierto?, este tipo de cosas y obviamente podemos decir cualquier cosa de eso, ¿ya?, que son errores, pero aquí vemos en la palabra del Señor. Bajo ese concepto de que Dios cumple su profecía y su palabra en forma literal, amados hermanos, usted estará preguntando, ¿y qué pasa con el Apocalipsis? Sí, ligerito vamos a hablar un poquitito de eso, con la ayuda del Señor. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí está hablando del tiempo del fin. ¿Cuándo han iniciado estos tiempos? ¿De cuánto tiempo? ¿Cómo inicia el tiempo del fin? ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, hablando del tiempo del fin, se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí vamos a ir leyendo todos juntos, amados hermanos, en esta oportunidad, porque creo que no es difícil de entender la palabra del Señor. Y será, dice, tiempo de, y aquí viene a enseñar, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un tiempo de angustia. Lo que hace el Señor Jesucristo, amados hermanos, Él amplía esta misma profecía de Daniel, la amplía en los capítulos 24 y 25 de Mateo. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Oiréis de guerras y rumores de guerras, oiréis de pestes, hambre, todo esto será principio de dolores. Y aquí después de, ¿no es cierto?, de esto, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, ¿no es cierto?, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y el Señor amplía más esta misma profecía. Porque será tiempo de angustia, tiempo de dolor. El que esté en la azotea no descienda a tomar sus bienes en casa. ¿No es cierto? El que esté en el campo no vuelva a la ciudad. 2 mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. El que quiera salvar su vida la perderá. El Señor amplía esta misma profecía, esta misma palabra, dándonos detalles, ¿no es cierto?, más ampliado todavía. Pero el profeta y el Espíritu de Dios, porque Dios es un Dios que no cambia, dice la palabra aquí leída, ¿no es cierto? Y realmente será un tiempo de angustia, cual nunca ha sido del que ha habido gente hasta ahora. Nuestro hermanito Daniel, sin ponernos de acuerdo, él acaba de decir algo bien importante. Son horas angustiosas que está esperando este mundo. Las horas más angustiosas que jamás se han, ¿no es cierto?, visto y más se han escuchado son las que vienen hacia adelante. Pero están escritas aquí en la palabra bendita de nuestro Dios. Bendecido sea su nombre para siempre. Y se cumplen en forma literal, amados hermanos. Todo lo que la palabra del Señor ha dicho, ¿cierto?, tiene su fiel cumplimiento, porque ni una jota ni una tilde de esta palabra dejará de cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra, conforme a toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, para nosotros, se cumplirá y permanecerá. Bendito sea el nombre. Será tiempo de angustia. El Señor Jesucristo amplía allí en Mateo 24, 25 en los evangelios. También el apóstol Pablo amplía también todo lo que es este tiempo de angustia y dolor, que también él menciona lo siguiente respecto a nuestra reunión con él. El apóstol Pablo añade, dice, no vendrá hasta que se manifieste aquel inicuo, ese hombre de pecado, ese hombre, ¿no es cierto?, que se revela en todo, a todo lo que es objeto de adoración o de culto, ¿no es cierto?, y se levanta contra Dios, tanto que se hace pasar por Dios y se sientan en el lugar, ¿no es cierto?, en el trono de Dios, en el templo de Dios. Tiempos angustiosos. Por eso aquí la palabra lo menciona de esta manera, pero después el desarrollo profético hacia adelante, ¿no es cierto?, será, ¿no es cierto?, tremendo. Lo sigue ampliando, por ejemplo, Malaquías. Dice, ¿no es cierto?, que aquel día, ¿no es cierto?, será, ¿no es cierto?, un fuego que no dejará raíz ni rama.
Y los soberbios van a ver como estopa, o sea, un tiempo de angustia cual nunca. ¿Y para qué decir libro de Apocalipsis? Desde el capítulo 5 en adelante, ¿no es cierto?, se encuentra todo el desarrollo de aquellos días angustiosos, de aquellas horas en el cual el mundo, ya, ¿no es cierto?, y la naturaleza, con el comportamiento que tiene, ya está tiritando, podríamos decir, hablando figuradamente, porque viene tiempo difícil y la tierra y los aires y todo lo que nosotros vemos, todo va a cambiar. Pero es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí hay promesa, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Los que se hayan escrito en el libro, será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan, esa es una promesa. Usted diga, esa promesa es mía. Ahí estoy yo escrito en el libro de la vida. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Como lo decía el devocional. Porque Dios, ¿no es cierto?, envió a su Hijo, ¿no es cierto?, de aquel que no cometió pecado, por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí habla, ¿no es cierto?, el tiempo, y que el Señor también lo amplía en el versículo 2, donde habla acerca de la resurrección. Antes de eso no se hablaba mucho, pero el Señor lo explica varias veces. Aparte de eso, Él resucita de entre los muertos, como dije al principio, y así, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo amplía más todavía, ¿no es cierto?, esta profecía. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, palabra profética, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 24, 25 sigue aclarando todo eso, ¿cierto? Entonces se sentará el Señor Jesús, dice, en su trono, y juntará todas las naciones delante de su presencia, ¿no es cierto? Los cabritos a la derecha, los cabritos a la izquierda, perdón, y las ovejas a la derecha, ¿no es cierto? Y irán esto, ¿no es cierto?, los de la derecha, ¿no es cierto?, a la vida eterna, y los injustos a la condenación eterna. Lo mismo que dice aquí la palabra del Señor. Y aquí hay algo interesante. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que predican, los que enseñan esta verdad, o los predicadores, aquellos que anuncian la verdad, a usted, hermano, que está encargado y que de parte de Dios es alguien que está encomendado por el mismo Señor para expandir este evangelio. Esto dice, los que enseñan la justicia en la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está hablando de usted. Usted a lo mejor que se considera que alguien que no sabe leer, que no sabe, pero no importa si aquí no se necesita saber, ¿no es cierto?, y tener grandes conocimientos, porque la obra de Dios se hace en cada uno de nuestros corazones. Pues la Biblia dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don dado por Dios. Así que con que diga usted, Cristo me salvó, es suficiente. Y de la esperanza que tiene en su corazón. Bendito sea su santo nombre. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrella a perpetua eternidad. Pero ya habla en forma especial. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. A Daniel se le ordena que, ¿no es cierto?, no enseñe lo que vio, lo que en este momento sella, lo que escribió, sella este libro, ¿ya? Ponle sellos. Hasta, ¿cuál es la promesa? Hasta el tiempo del fin. Aquí hay señales, dice, muchos correrán de aquí para allá. Interesante, hermanos, cómo tan literalmente se cumplen las escrituras. Hoy en día usted puede tomar un avión de aquí de Temuco y en unas par de horas está al otro lado del mundo. Usted anda de aquí para allá, pero en forma grande. Antes, para hacer un viaje de aquí, de Chile a Europa, eran meses y meses y no se sabía si iba a volver uno. Pero hoy día podemos andar de aquí para allá. ¿Se cumple o no? Muchos correrán de aquí para allá. Viajes por aquí, por allá, por todos lados. Interesante eso. Pero también menciona aquí este texto que me llama la atención. Y la ciencia se aumentará. Siempre cuando leí esta parte dije yo aquí, y a veces le veía los documentales, siempre me gusta verlos.
Cuando, ¿no es cierto? Hoy en día, por ejemplo, personas que ya están quedando ciegas y se hacen ciertas operaciones están volviendo a ver. Y qué bueno es eso. Personas que están quedando sordas, ¿no es cierto? Y no escuchan. Hay dispositivos o operaciones, ¿sí? Están oyendo otra vez. Qué bonito, ¿cierto? Personas que están paralíticas y la están haciendo volver a manos que se cortan, se añaden, ¿no es cierto?, una prótesis y sigue usted otra vez con su manito o un pie. Pero creo que no es solamente a eso que se está refiriendo. Y la ciencia se aumentará. ¿Ya? Hoy en día, algo que está saliendo, y aquí los jóvenes creo que me pueden ayudar, y a lo mejor alguno de ustedes ¿ha escuchado usted lo que es la inteligencia artificial? La IA. Chiquilla, ¿ustedes la han escuchado? La manejan, ¿cierto? La IA. Por allá mi hermanito también. No ha escuchado nunca la IA. Bueno, tenemos 3 clases de IA. La IA normal, la inteligencia artificial. Eso lo leí hace poquito nomás. Y tenemos después, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial general. Y después tenemos la superinteligencia artificial. O sea que esto ya ha aumentado. ¿Ya? Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Para mí es uno de los inventos o creaciones más revolucionarios, que nos va a llevar y nos está llevando a un paso, pero mucho más allá de lo que nosotros ahora hemos visto con lo que yo le acabo de comentar. Y la peligrosidad de eso es tremendo, porque esto justo nos lleva al control mundial y nos lleva, ¿no es cierto?, a que el anticristo controle. Porque yo siempre me he preguntado, yo hace años que no predico temas escatológicos como estos, ¿ya? Les he hablado mucho del Señor Jesucristo, de todos, y eso es lo que hay que seguir hablando, obvio, ¿ya? Y enseñando la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Esto nos va llegando allá porque siempre yo me he preguntado, ¿cómo es que una persona, hablando del anticristo, va a tener tal conocimiento, tales palabras tan perfectas y podríamos decir, tan oportunas que la gente como corderitos los van a seguir? ¿Ha habido gente sabia en el mundo? ¿Sí o no? Intelectuales. Pero aquí estamos frente a la inteligencia artificial, frente a algo mucho más todavía. Por eso, ¿qué dice el Espíritu Santo y el Señor en Mateo 25? ¿Ah? Dice, ¿no es cierto? No dejemos que nos dejen engañar. Así que prefiera al predicador ahí más o menos que tiene usted en la congregación, porque se puede encontrar con sorpresa. A ese hombre, a esa persona que va a hablar tan bien de todo y que no va a fallar y tiene explicación para todo, pues todas las cosas se van a reescribir, se están reescribiendo. Lo que antes, amado hermano, era malo, ¿no es cierto? Ahora ya es un avance. ¿Ya? Antes, ¿no es cierto?, en las universidades, ¿no es cierto?, se iba y se estudiaba de cierta manera y allí llegaban, ¿no es cierto?, no todos llegaban también, ¿ya? Pero estar en una universidad y, ¿no es cierto?, y estudiar allí, no había mayores desórdenes, no había nada, sino que se dedicaba a la persona a estudiar. Hoy en día en las universidades, ¿no es cierto?, no es malo a lo mejor que lo hagan, pero sin embargo, ¿no es cierto?, destrozan las personas intelectuales que llegan allá, marchan por aquí, marchan por allá. ¿Y sabe lo que dice todo el mundo? Que eso es un avance. ¿Sí o no? Es un avance. Pensé que pueden tener imágenes. Es un avance. Llegamos justamente a la profecía de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Y se cumple literal. Que a lo bueno se le iba a decir malo y a lo malo se le iba a decir bueno. Se cumple literalmente la palabra de Dios. Porque es un avance la que se haga de esa manera. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Pero qué bueno que nosotros tenemos un Dios que no cambia. Y ahí estamos medios complicados, algunos que quieren demasiados cambios y canta cosas. A la gente que quiere hoy día todas las cosas apresuradas. Hoy día no sabemos esperar, no sabemos, ¿no es cierto?, tener paciencia. Aunque oramos por paciencia, sin embargo el celular se tranca. ¿Y cómo reaccionamos? Un segundo que el celular se tranque.
Lo pateamos, muy bien, así es. Y venga otro más rápido, con mejor RAM, ¿no es cierto? Y con mejor GER. ¿Por qué? Porque somos impacientes. Pero antes, para poder tener una respuesta que usted tiene ahora en un segundo, teníamos que esperar meses, a veces años, estudiar para poder tener las mismas respuestas. Hoy día estamos frente a esa situación. La ciencia se ha aumentado, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, nos tiene, iba a decir, mejor no digo esta palabra, nos tiene idos un poco, para no decirlo así, porque puede sonar grosero, no es decir una grosería, ¿no? Pero hoy día usted tiene en su casa, hablando de la inteligencia artificial, tiene un teléfono, un smartphone. Smartphone significa inteligencia, ¿no? Inteligente. ¿O no? Ustedes que estudian no tienen ni idea. Ahí es el problema. Tenemos teléfono inteligente. La lavadora también es inteligente. Sí, mira, ve. La tele también es inteligente. Como dijo un hermanito el otro día, parece que los únicos no inteligentes somos los seres humanos. Los que están en la casa, todo lo demás es inteligente. Se cumple la palabra, la ciencia se aumentará. Se aumentará. El problema es que cuando todas estas cosas se den tan fáciles, de repente, el control total de las mentes y los corazones. Yo hice el ejercicio, inteligencia artificial, en la Play Store, lo dije bien, ¿o no? Ahí hay mejor lenguaje, ¿ves? Mejor English. Los que nos están viendo en la plataforma, ¿qué se ríen? Pero acá tenemos una lingüista. Entonces, y descargué, dije yo voy a ver qué es lo que es la inteligencia. ¿Algunos usan inteligencia artificial aquí, el programa? Ya, y ahí está, aparecen en el Play Store la IA, inteligencia artificial. ¿Ya? Todo pintado para bonito, ¿no? Y pinta para bien, porque dije yo aquí me arreglo, aquí le pregunto por qué se echan a perder los inyectores, me va a responder al tiro cuál es la solución, inteligencia artificial. Por ese lado lo podríamos ocupar perfectamente, pero cuando la inteligencia artificial y el programita me dice que tiene que tener acceso a todo lo mío, ahí dije yo, aquí estamos mal. Acceso a cuentas, acceso a todo. Aquí estamos mal. Esto es del diablo, dije. ¿Por qué digo la inteligencia artificial? A lo mejor es primera vez que usted lo escucha acá en la predicación. Pero esto, ¿sabe cuándo nació? En el año 1943. Se empezó a hablar de la inteligencia artificial. 1943. Como 70 y tantos años. Como 80 años. ¿Ves? Ahí buena matemática. ¿Ves? Ya, vamos a dejar ahí porque de la ciencia artificial vamos a tener que dar un estudio, vamos a tener que compartir otra vez. Pero solamente quería bosquejar, hermanos jóvenes, señoritas jóvenes, especialmente ustedes que están interactuando, mis hermanas que interactúan con su lavadora automática. No va a faltar el tiempo que después le van a hablar, bueno, en Europa y en otras partes ya se les habla digamos, a las cosas de la casa, que se prenda la luz, que se apague, todas esas cosas ya están. Nuestros teléfonos, las nuevas actualizaciones, me di cuenta el otro día nomás, ¿no es cierto? Que mi teléfono, ¿no es cierto? Dice todos los equipos inteligentes que tengan en la casa. Bueno, son pocos los que hay ya, pero le nombré como 2, pero más adelante seguramente la licuadora, la cosa que usted va a comprar, su cocina, acá ya no va a ser una cocina así tan como esa, sino que todos van a querer una inteligente, la robotina que escucharon el otro día, algunos, ¿no es cierto?, que limpia ahí, ¿no es cierto? Y que todos me gustaría tener esa cosita, esa aspiradora que hace solita el aseo y que anda todo por todos lados. La nana, ¿eh? La inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es el tema? Parece bien, pero eso nos va a llevar a algo mucho más avanzado, algo mucho más allá. Y ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Porque cuando dice la ciencia se aumentará, no está hablando de cosas pequeñas, está hablando de control. Y a mi poco entendimiento, amados hermanos, creo, yo siempre como decía anteriormente, me he preguntado,
¿Cómo es que una persona va a poder engañar a los eruditos religiosos allí, ¿no es cierto?, de Israel? Aquellos que toda su vida solamente se dedican a leer la palabra de Dios y a estudiarla. ¿Cómo es que va a decir las palabras precisas? ¿Cómo es que las ideas están correctas? De hecho, este año, allá en Europa, no me acuerdo de vivir en la ciudad, pero se inauguró, ¿no es cierto?, la sede donde están las 3 religiones más grandes del mundo, que en este caso es la cristiana, la judía y la islámica. Y ese edificio, que son 3 edificios grandes, que están uno aquí, otro allá, convergen, ¿no es cierto?, entre las 3. Y eso se inauguró este año. ¿Por qué? Porque se va a reescribir todo. Y se va a reescribir tan bien que todos van a decir, esta es la verdad. Va a haber una sola. Y todo aquel que se oponga a esa verdad no es parte de. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es, ¿usted cambiaría la verdad del Evangelio por la otra verdad? Pero, cuidado, porque la Escritura dice, mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. Conocimiento. ¿Cuánto hemos perdido y tiempo hemos desgastado en otras cosas y escudriñar la palabra de Dios, no para debatir quién sabe más o quién sabe menos? Porque tan así, amado hermano, que Darwin dijo, ¿no es cierto?, que nosotros éramos unas bestias, voy a ponerlo de esa manera. Y todo el mundo le dijo, sí, es verdad. ¿Ya? Porque él dijo que descendíamos de las bestias, de los monos. Y todo el mundo le dijeron, los sabios entendidos dijeron, esa es la verdad. Mire, ¿ves cómo es? Buscando todas aquellas cosas, pero todas estas cosas se están reescribiendo. Se va a reescribir la palabra de Dios. Se va a reescribir, ¿no es cierto?, la enseñanza de tal manera que se van a juntar todas estas religiones en una sola religión, en un control total de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que no sabe es que Dios cumple las promesas de su palabra. Bendito sea su nombre. Muchos correrán de aquí para allá, vuelvo a la palabra, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, dice, miré, y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno de este lado del río, está hablando de la visión que él estaba teniendo, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, mire, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Se da cuenta de la palabra que utiliza ahí? Dice que estas cosas van a ser maravillosas, para que todos las tomen, ¿o no? Mire lo que dice el ser angelical. Si el ser angelical está diciendo que estas cosas que se van a venir van a ser maravillosas, simples mortales como nosotros, ¿cómo vamos a quedar? Igual como la Carmelita cuando llegó a Santiago. Porque el ser angelical dijo que estas cosas eran maravillosas. ¿Y qué dice? ¿No es cierto la palabra del Señor? Que eran señales y maravillas. Así dice, ¿no? Por eso vaya, tome esta profecía y luego vaya y relea Mateo 24, 25 y lea Apocalipsis y vea todas estas cosas y se va a dar cuenta de que esta misma profecía se está cumpliendo y se ha cumplido ya en forma literal y se seguirá cumpliendo en forma literal porque Dios así lo ha establecido. ¿Cuándo serán el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, la levantó, hizo así, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, durante 1500 y tantos días, 3 años y medio. Así será. Va a haber un tiempo angustioso de 3 años y medio. Y la palabra del Señor en Mateo menciona la gran tribulación. El Señor amplía todo eso. Habrá gran tribulación cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y entonces, ¿no es cierto? Allí menciona, y si uno quisiera leer, podríamos estar leyendo muchas de las escrituras de la palabra del Señor. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí añade una señal. ¿Y cuándo se va a cumplir esto? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿qué dice ahí? Todas estas cosas serán cumplidas.
cuando se empezó a acabar la dispersión del pueblo santo en el año 1948, el pueblo de Israel vuelve como nación. Aunque esa profecía no se ha cumplido al 100% todavía, porque el único que va a establecer al pueblo de Dios en su tierra como debe de ser es nuestro Señor Jesucristo cuando venga en las nubes, ¿no es cierto? Conforme dice la palabra del Señor, y peleará contra Satanás, contra el anticristo, y será echado, ¿no es cierto? Y entonces realmente el pueblo de Israel estará ahí en la tierra prometida por Dios, porque Dios cumple sus promesas. En forma literal, vuelvo a reiterar. Cumple. Pues ahora la nación de Israel gobierna, ya volvió a su tierra, pero no con el gobierno que tiene que tener. Conforme a lo que dicen las profecías, estoy hablando. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, me llama justo la atención que en el año 1948 ocurra eso y la inteligencia artificial poquitos años antes comienza ya a funcionar, a hablarse de eso. Todo calza, diría alguien por ahí, ¿no? Y no estoy hablando de conspiración, estoy hablando de hechos reales, porque estoy interpretando las Escrituras, no alegóricamente, sino que literalmente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, dice, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el tiempo del fin. Cerradas y selladas. Pero déjeme decirle que ya el tiempo del fin comenzó hace rato. ¿Por qué? Porque dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ¿no es cierto? Que hay un juicio en el cielo. Y en ese juicio ahí, ¿no es cierto? Dice, ¿no es cierto? Hay un rollo sellado por dentro y por fuera, en el cual no hubo ninguno digno de abrir ese libro ni de cesar sus sellos. Y yo, dice Juan, lloré mucho, ¿no es cierto? Pero uno de los ancianos que estaba ahí me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz había vencido, y él es digno de abrir sus sellos y de desatar todas aquellas cosas que están escritas en el libro. Entonces el libro ahora está abierto. ¿Quién lo abrió? El Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso sigue diciendo aquí la palabra, estas cosas serán, ¿no es cierto?, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el Señor ha abierto el libro que está allí en Apocalipsis, capítulo 6 en adelante. Los sellos, la trompeta, todo aquello que está, ¿no es cierto?, anunciado allí, se cumplirá para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado tiene que ser castigado y condenado. Y también las promesas, ¿no es cierto?, hechas a los hijos de Dios tienen que ser cumplidas. Porque allí se menciona, ¿no es cierto?, la restauración de todas las cosas. Y cómo termina la historia. Cristo venciendo y prometiendo, ¿no es cierto?, y llevándonos a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Donde ya no habrá más pecado, ni maldad, ni dolor. Porque estas cosas todas pasaron. Y allí hay tantas cosas que se escriben, amados hermanos, donde aparecen cuando se abren estos libros, estos sellos. Y se menciona, ¿no es cierto?, que el agua del mar va a ser contaminada, se va a convertir en sangre en uno de los sellos, ¿no es cierto? Y después menciona, dice que el agua también que se va a beber también va a ser amarga. ¿Cómo explicamos todas esas cosas? Y eso es lo que hoy día estamos ocurriendo. Hoy día, ¿no es cierto?, ya no me acuerdo qué año se descubrió la corriente del niño que está causando un montón científicamente todas estas cosas, pero es cumplimiento de la palabra del Señor, porque a las aguas al calentarse va a haber gran, ¿no es cierto?, muerte de seres vivos allí, ¿no es cierto?, en el mar, y eso también va a producir, ¿no es cierto?, intoxicaciones, va a producir un montón de cosas. El agua que se la dice va para hacia arriba, después vuelve a las cordilleras, de allá sale, ¿no es cierto?, nuevamente a las fuentes subterráneas, y el agua se va a contaminar. Bendito sea el nombre del Señor. Se va a cumplir en forma literal la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, anda Daniel, pues sella estas palabras, séllalas hasta el tiempo del fin. Y aquí me gusta mucho este texto. Y aquí, porque aquí habla del tiempo de la gracia. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Cómo puede el hombre limpiarse? Lo único que puede limpiar y lavar nuestros pecados es la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra cosa más que pueda limpiar al hombre, aunque la IA te diga, ¿no es cierto?, haga esto, haga este otro, mijito. Le muestren el video de esta manera, de esta otra manera, chiquillo, jovencito.
Haga esto, mi niño, porque así su mente se va a despejar. Así, ¿no es cierto?, usted va a tener descanso y alivio para el alma, para el corazón. Lo que tiene remedio, y el que tiene remedio fue el que lo creó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él solamente dice que su sangre es la que lava y limpia al pecador de todo pecado. El único que puede hacer nueva que la criatura es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya la inteligencia artificial y ya todas estas cosas, ¿no es cierto?, nos están diciendo cómo nosotros ser mejores personas, cómo nosotros gobernarnos bien, cómo usted criar sus hijos, cómo usted criar un montón de cosas. Y muchos, ¿no es cierto?, han dejado los consejos de la palabra del Señor y han buscado y han abrazado este tipo de situaciones y de consejos. Pero la palabra del Señor Jesús sigue y se mantiene firme y se seguirá manteniendo firme. Bendito sea su santo nombre. Muchos serán emblanquecidos y purificados. Pero ahí dice algo también, que los impíos van a proceder impíamente. Mire, ¿qué dice? Y ninguno de los impíos va a entender. Todos los que estamos aquí, en algún momento, hemos sido impíos. Estábamos condenados. Pero Dios mostró su gloria. ¿Y cómo Dios muestra su gloria? Por su misericordia. Porque si Dios mostrara su gloria en este mismo instante aquí, todos nosotros a lo mejor estaríamos. Porque cuando Dios mostró su justicia con la familia de Coré, ¿no es cierto?, la tierra se abrió y tragó a aquellos hombres impíos. No solamente, ¿no es cierto?, a los padres, sino también a los hijos, a toda su generación. Pero ¿por qué Dios, no es cierto? Nosotros a veces decimos, Señor, muestra tu gloria. Y a la verdad Dios ha mostrado su gloria por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando la justicia de Dios nos pide que el pecado sea castigado, la misericordia y la gracia de Dios, ¿no es cierto?, se manifiesta sobre nuestras vidas, como compartía mi hermanito Ernesto el día jueves. Se perdieron un buen culto, por si acaso los que no vinieron. Decía, ¿no es cierto?, que el Señor, como ese buen samaritano, nos encontró, curó nuestras heridas, los llevó a la cabalgadura y pagó, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros debíamos. Y dice, cuando yo vuelva lo voy a venir a ver otra vez. Bendito sea el nombre. Ahí está la misericordia de Dios. La gloria de Dios se muestra cuando Dios tiene misericordia de ti. Dejaste de ser un impío, ahora eres un hijo de Dios. Una persona, un real sacerdote, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero los impíos, dice, no entenderán, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué comprenderán los entendidos? La obra de Cristo derramada en la cruz, la misericordia del Señor para con la humanidad, dándonos un Salvador que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre. El entender las Escrituras, el aceptar el amor de Dios, el estar esperando su venida, pero no con temor ni con miedo, sino con un amor, con un cariño, con una ternura. Ya me voy para mi hogar, ya me voy para mi casa. Soy extranjero, soy peregrino aquí en la tierra. Estoy de paso, ¿no es cierto? Ya me quiero ir con el Señor. Bendito sea su nombre. Con cariño y con amor se lo expresamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los impíos no entienden estas cosas. Usted le dice al impío, te vas a caer allí, y el impío va a seguir hacia ese lugar. Y nosotros los vemos en la tosudez, y no es cierto, y todas esas cosas que las personas tienen, ¿no es cierto?, ahí. Por eso ni un cristiano debe ser tosudo, ni un cristiano puede decir yo no cambio de mi manera de pensar, excepto obviamente en las cosas fundamentales de la palabra de Dios. Ahí no hay que cambiar, pero sin embargo cuando uno tiene actitudes, ¿no es cierto?, en su corazón, esas son las que hay que cambiar, las actitudes de ira, de enojo, de todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que son obras de la carne. Esas cosas hay que sacarlas de nuestro corazón, porque son obras de los impíos. Pero tú eres un hijo de Dios, un entendido que estás esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y anhelas, ¿no es cierto?, su venida. Alabado sea su santo nombre. ¿Quién más como Daniel? Daniel, el de la Biblia, obviamente mi hijo que está ahí, por eso le puse Daniel también. El Daniel de la Biblia es un hombre que nos puede hablar a través de esta misma palabra del Dios que sabe librar. Si él estuviera aquí, le contara la historia del foso de los leones. Si estuviera aquí Daniel, ¿no es cierto?, le contara, ¿no es cierto?, cuando él, ¿no es cierto?, por causa de la adoración a su Dios, fue, ¿no es cierto?, mandado al foso de los leones. Que por causa, ¿no es cierto?, de adoración a su Dios, ¿cierto?, fue echado al lago, al horno de fuego ardiendo. Que cuando, ¿no es cierto?, se le hicieron una prueba en la universidad más importante de aquel entonces de los babilónicos,
Y se pusieron, ¿no es cierto?, a los jóvenes, estos hebreos, y la comida de los otros, y ellos se abstuvieron, porque ahí muestra integridad, muestra que era un joven comprometido con su Dios, con su Señor, junto con sus amigos, y los rostros de ellos eran más preciosos que los rostros de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué quiere hoy día la señorita o el joven cristiano? Va a mirar los rostros de los impíos, de aquellos que no conocen al Señor. Todos a lo mejor hemos hecho alguna vez esas cosas, pero aquí la palabra del Señor dice que hay cosas mejores para nosotros. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra en cada una de nuestras vidas. Amado hermano, Daniel nos hablaría de todas estas cosas y nos diría algo interesante. Y si nosotros le preguntáramos a Daniel, Daniel, ¿por qué? ¿Y por qué Dios? ¿Tú cuánto oraste, Daniel, para poder, ¿no es cierto?, ser librado del horno de fuego? ¿Cuánto tú oraste, Daniel, para que, ¿no es cierto?, los leones no te hicieran nada? Daniel diría, no oré por eso. ¿Sabe lo que creo yo que pasaba con Daniel? Porque también lo dice aquí al final, mire. El versículo 13, por ahí concluyendo, le habla a Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los siglos o de los días. Tú vas a tener reposo, Daniel. Tú vas a tener un deleite. Tú vas a tener mejores promesas. De todo eso que vio él, iba a ser partícipe. Porque cuando venga el Señor Jesucristo, Daniel también resucitará con la ayuda del Señor. Y serviremos todo allí en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Pero quiero hablar del deleite de Daniel. Daniel no oraba porque estaba obligado a orar. Creo que Daniel oraba porque te encontraba un deleite en la oración. Y aun cuando el edicto de Nabucodonosor era que no se orara, que no se clamara a ningún Dios. Pero como la oración era un deleite para Daniel, él abría sus ventanas que daban a Jerusalén y oraba a su Padre 3 veces al día. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que su vida fue así, fue un hombre muy íntegro. De hecho, no se mencionan, es de los pocos personajes bíblicos que no se dice nada de él. De todos los demás dice, pero pecó aquí, pecó allá. De Daniel no dice nada. Daniel y por ahí el profeta Juan el Bautista no se dice nada. Pero los demás todos, de alguna manera o de otra manera. Pero sin embargo Daniel no, pero sin embargo él cuando ora, dice, la nación y yo, nosotros hemos pecado. Bendito sea su nombre para siempre. El deleite de Daniel es la oración. Y este es un estado especial. No es una manifestación espiritual. Porque nosotros a veces buscamos manifestación espiritual, pero nunca nos hemos preguntado, o pocos han preguntado, ¿me estoy deleitando en el Señor? ¿Es mi deleite llegar a la casa de oración? ¿Es mi deleite escuchar el mensaje? ¿Es mi deleite orar a la presencia de Dios? ¿Me deleito o simplemente oro porque tengo que orar? Porque si no voy a ir al infierno, porque si no, ¿cierto? Todas estas cosas van a caer. No. Creo que el hombre maduro como Pablo, ¿no es cierto? El escritor bíblico, él, ¿no es cierto? Cuando ya estaba para ser sacrificado, para ya estaba, ¿no es cierto? Días que le quedaban para, ¿no es cierto? Que le cortara la cabeza y dar su vida por la causa del Señor. Dice, yo estoy ya puesto para ser crucificado, pero he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Cómo estos hombres, ¿no es cierto? Se deleitan a día de sufrir un gran martirio. En los momentos, ¿no es cierto?, donde tal vez la cruz se va a hacer más pesada. Pero ahí son capaces de deleitarse en el Señor. Bendito sea su nombre. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de una manifestación espiritual porque Daniel no oró para que los leones cerraran la boca. Fue nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo, tú tienes comunión con el Señor, como esa mujer que fue a las plantas del Señor y empezó a besar sus pies. Empezó, ¿no es cierto?, con sus lágrimas, ¿no es cierto?, a caer sobre las plantas. Nuestro Señor se deleitó en el Señor. Jesús le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados.
Alabado sea su nombre. Todas esas mujeres que fueron hombres también que fueron humillados a la presencia del Señor y dijeron, si yo toco el borde del vestido del maestro, tengo el deleite de tocarle, siquiera el borde del vestido, yo voy a ser sano, voy a ser sana. Y así fue, bendito sea el nombre del Señor. Ese es tu deleite, es su gozo. Ese es un gozo que viene del cielo, amado hermano, y es el gozo del deleite que la iglesia a veces ha perdido, ¿no es cierto? Buscando manifestaciones espirituales, hemos perdido el deleite, hemos perdido lo mejor, hemos perdido, ¿no es cierto?, a Cristo de vista. Bendito sea su nombre, pero el Señor está aquí con nosotros. Y Él, ¿no es cierto?, nuestro deleite, el león de la tribu de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el que habló esta palabra y la cumplirá literalmente. Aquellos que se deleitan, porque el Salmo 37:5 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, entonces el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. No hay deleite a veces en nuestra vida, en nuestros corazones, y pedimos y decimos, parece que Dios no me escuchó, pero tú estás allí hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero no te deleitas en el Señor, no te deleitas en las reuniones. Busca, vuelvo a decirte, manifestación, busca escuchar un buen predicador, busca escuchar una buena alabanza, y gloria a Dios por eso. Pero el deleite del creyente está en Cristo el Señor. A sus plantas, a sus pies, es donde tiene que arder su corazón. Me recuerdo años atrás, y con esto ya voy cerrando, hubo una reunión muy bonita en este lugar. Teníamos el templo pequeño todavía. A la verdad bueno, todas las reuniones son hermosas, pero y nos íbamos para allá, íbamos en el combi, iba manejando. Y al lado está ahí mi hermano Humberto, que está a la presencia del Señor ya. Y yo le hago esta pregunta a mi hermano Humberto, ¿cómo estuvo el culto? Y él me responde esta palabra y me dice, todas las cosas del Señor son hermosas. Y me quedé callado y me dio angustiado mi corazón. Y dije, este hombre se deleita en el Señor. Aunque haya uno, aunque hayan dos, esté con mucho, esté con poco. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque el que está cerca del Señor no pide para Él, pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así funciona. Alabado sea su nombre. Es cierto que todo lo que acabamos de decir señala y esto apunta, amados hermanos. Pero en espera de esto, en lo que estamos compartiendo en este momento, ¿estás esperando tú la venida del Señor? ¿Cómo lo haces? Porque yo he escuchado a muchas personas decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya y gloria a Dios, pero no arreglan sus vidas. No ordenan su camino, no ordenan su casa. Aquí se puso pesadito el pastor, pero hay que hablarlo. No se ordenan conforme a la palabra de Dios. Eso significa que no estás esperando a Cristo. Porque si estuvieras esperando al Señor de verdad, ordenarías tu casa. Porque el Señor viene y no tendrías la venida del Señor por tardanza. Porque aunque podamos decir Cristo viene y lo espero, pero si no ordenas tu casa, tienes la venida del Señor por tardanza. Pero Dios nos está hablando en esta tarde a cada uno, amados hermanos, para ordenar nuestra vida, ordenar nuestros corazones a la presencia del Señor, porque ya dejamos de ser impíos para vivir impíamente. Ahora somos un pueblo apartado, un pueblo especial, un real sacerdote, nación santa, un pueblo adquirido por el Señor, para abandonar aquellas cosas que antes hacíamos, porque así ha de esperarse al Señor Jesucristo. Así ha de esperarse, deleitándose en el Señor Jesús. ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay deleite? Porque damos más importancia a las cosas de esta vida. ¿Ah? Como dice el proverbio, si como al oro la buscares, ¿ah? Si como a la plata la buscares. Así dice, ¿no? O sea, en palabras actuales, si como en el trabajo, el mismo empeño que le pones a la pega, de esa misma manera buscaras al Señor, estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando que tú estarías bendecido.
No en lo material, en lo espiritual estaría bendecido y en lo material añadido, porque el hombre que se deleita en el Señor le pierde el sabor a las cosas materiales, porque su deleite son las obras y las cosas de Cristo. Todo lo demás espera, pero la obra del Señor no espera. Bendito sea el Señor Jesucristo. Tiene sus prioridades ordenadas porque sabe que Cristo viene y viene por su iglesia, por su pueblo. Bendito sea el nombre. Por eso dice, y tú irás hasta el fin y vas a tener reposo, porque solamente una persona que tiene reposo, alguien que puede reposar, es alguien que está libre, que tiene libertad para poder hacerlo. Un esclavo no puede reposar, puedes tú estar descansando y te llaman, ven a trabajar. Y allá va el que trabaja, porque es esclavo de los hombres. Pero el que es libre puede reposar. También trabaja así, porque los flojos no los quiere el Señor. Bendito sea el nombre. Y con el mismo empeño que trabaja, le pone más empeño a las cosas del Señor. Y se preocupa. Ordena su vida. Y no espera que digan que el pastor, no, si viene un profeta y ahí ahí sí creo. No, es la palabra del Señor la que te ordena, la que te dice cómo tienes que andar y caminar. Pero no vas a poder ordenar tus pasos por ti mismo. Necesitas de Cristo. Y para eso necesitas, vuelvo a decir, esta condición que a mí me llama mucho la atención. Y yo procuro hacerlo con la ayuda del Señor. Deleitarme en el Señor. Es algo complicado. Porque aún los que nos paramos aquí adelante, a veces estamos más preocupados. ¿Qué vamos a decir? Y no nos deleitamos en que estamos en la presencia bendita del Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Deleítate, iglesia, en el Señor Jesús. Deleítate, hermano. Ese es tu gozo. Eso es lo que el Señor te ha dado. Pero pastor, si aquí Dios no hace acepción de personas. Y me encanta cuando Dios dice que Dios no es un Dios que no cambia, porque Dios no ha cambiado de opinión contigo. Si te trajo hoy día aquí, si estás aquí, o los que han de venir, todos los que han de venir, es porque Dios quiere tener deleite contigo. Y que esté en su presencia. No por las cosas que Él te pueda dar. Vuelvo a decir, Daniel no pidió tremendos milagros y obras, pero Dios se la dio. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a cuidar a mi chiquillo? Diría, estoy hablando así para ver. Si en la mañana estuve conversando con él, me estuvo declarando su amor. Mira, este rey lo quiere echar. Pero ¿quién es este rey? ¿Quiénes son estos leones? Nada para el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea su nombre. Así hace el Señor. Así hace el Señor. Bendito sea su nombre. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermanito, mi hermanita. Arregla tus cuentas con el Señor. Arregla tu vida con el Señor Jesucristo. Tú conoces, ¿no es cierto?, todo lo que no está bien, hay que dejarlo y arreglar cuentas con el Señor. Esa es la invitación de hoy. Estas profecías de la palabra del Señor se van a cumplir tal cual como está. No esperes que el engaño de este mundo resiste estas cosas. Tal vez es fácil apretar un botón y tener toda la información, pero busca. Lo bueno es que el Señor no nos dejó un botón para la información, sino que si doblamos nuestras rodillas y conversamos con Él, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Les voy a invitar a orar a la presencia del Señor, a que doblemos nuestras rodillas, tal cual como lo hacía Daniel. Y usted y yo podamos conversar con el Señor Jesucristo. Vamos a orar, doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor en esta hora por su palabra que ha hablado en nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, doblamos nuestras rodillas, Señor, porque reconocemos, Dios mío, Señor, que no podemos solo. Y por eso, Dios mío, Señor Jesús, nuestra dependencia de ti. Dios,
Grande eres tú, Señor. Sé, Dios mío, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Hoy, Dios mío, Señor Jesús, derrama de tu bendición aquí. Derrama de tu bendición sobre la iglesia. Derrama, Dios mío, de tu gloria, Señor, sobre cada uno de nosotros. Dios eterno, Señor, no queremos, Dios mío, solamente tener manifestaciones espirituales, sino queremos el deleite de estar en tu presencia. El deleite, el sabor tan especial, Dios mío, Señor Jesús, de estar delante de ti, Señor. Oh, y disfrutar, Dios mío, de la palabra, de comer la palabra, de comer este pan vivo, de comer, Dios mío, Señor Jesucristo, lo que usted nos da, porque todo lo que usted nos da es bueno, Señor. Especialmente lo que sale de la boca de su palabra, de la boca de su corazón, Dios mío, por los profetas, por los apóstoles, Dios mío, Señor, y por todos aquellos que fueron inspirados por tu Espíritu Santo para escribir, Dios mío, Señor Jesús, lo que usted daba a su corazón, porque lo recibían de ti, oh Dios mío, Señor. Hoy día lo tenemos nosotros como iglesia, Dios eterno, a nuestra disposición. Pero en estos tiempos, Dios eterno, oramos, Dios mío, Señor, para que haya en nuestro corazón un despertar, Dios mío, Señor, ese adormecimiento que pueda estar habiendo en corazones, en vidas en esta hora, Señor Jesús. Sean, Dios mío, Señor Jesús, despertados los corazones. Sean, Dios mío, Señor, despertadas las vidas. Los que están a través de las plataformas. Aquel que está durmiendo espiritualmente. Aquel que está, Dios eterno, Señor Jesucristo. Oh, no, ya no escucha, ya no quiere oír tu palabra, como usted lo dice en el escritor del libro de los Hebreos, pues os habéis hecho tardos para oír, Dios mío, Señor, y por eso no hay gozo, no hay deleite, Dios mío, Señor, de estar a tu presencia. Dios mío, Señor, pero es tan sencillo solo humillar nuestro corazón, solo ir a tus plantas para rogar, Dios mío, Señor, misericordia, para confesar, Dios mío, Señor. Bendigo, Señor, en esta hora a cada recipiente, a cada alma, a cada persona que ha recibido tu palabra. Oh Dios mío, Señor, aleluya. Que ha recibido la palabra en esta hora. La palabra, Señor, es poder, es potencia. Cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Y habrá tiempo de restauración, tiempo de confesión, Dios mío. Tiempo, Dios eterno, Señor, de gozo y de alegría. El que ha venido con tristeza, el que ha venido, Dios mío, en desobediencia hoy día, Dios mío, Señor, pero no se vaya atado, se vaya libre, se vaya bendecido, Dios mío, de este lugar, Dios mío, Señor. Bendito sea su nombre. No se vayan con corazón, Dios mío, Señor. A lo mejor nuestro corazón se ha dividido en las cosas impías de este mundo. Dios mío, Señor, que hoy tenemos vergüenza. Dios mío, Señor, de estar a tu presencia. Pero tu palabra nos dice, Dios eterno, Señor, que tu sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Y yo proclamo el poder de esa sangre, de ese sacrificio vivo y santo que se hizo una vez y para siempre, para cubrir los pecados de todo, Dios mío, Señor. Y así ser un pueblo limpio, como decía tu palabra, emblanquecido, Dios eterno, Señor, que soy purificado, Dios mío, con vestiduras nuevas, blancas, Señor, en tu presencia, Señor. Y que tu pueblo, Dios mío, Señor, tenga ese deleite, ese gozo, Dios eterno, Señor Jesús, de vibrar con tu palabra, cualquiera sea que la comparta, en donde sea, Dios mío, Señor, allí, oh Dios, esté obrando, Dios mío, Señor, en nuestro gozo, nuestro deleite. Llévanos, Señor Jesús, a esa mejora, Dios mío, Señor, de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de la iglesia, Señor, en esta hora. Dios mío, Señor, quiero orar en forma especial para que la vida espiritual, Dios mío, Señor, de estos que hemos nacido de nuevo,